Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Armando Diálogos. Y bien, pues el día de hoy tenemos un programa especial, uno de esos programas donde pues alentamos el diálogo, las entrevistas, precisamente para analizar los fenómenos sociales y también alentar la pluralidad, de tal manera que el día de hoy pues tenemos a un representante bastante conocido ya tal vez por ustedes de lo que sería la 4T del gobierno de López Obrador y el proyecto que se representa. Entonces me da mucho gusto tener aquí a Carlos Garza Salas. Carlos, ¿cómo estás? Armando, muchas gracias, muy bien, agradecido aquí con el programa, mandándote un saludo a tu público. Seguramente, como dices, habrá quienes me conozcan, pero habrá quienes no, y pues para mí es un placer por medio de tu programa poder conectar con esa gente que aún pues no hemos tenido la oportunidad de conocerlos. Carlos, y fíjate que efectivamente luego hay mucha gente que es conocida públicamente porque se le ve seguido en los medios o en las redes, en los debates a los que tú has ido y que te hemos observado, pero no, falta esa parte más personal para conocerte. Entonces aquí en Armando Diálogos tenemos la costumbre no de presentar a los invitados, sino dejarles que ustedes mismos nos platiquen un poquito de su historia de vida y cómo llegaste a este punto donde pues representas la opinión de un sector importante de mexicanos, ¿no? Porque bueno, se gobierna en México y aquí en el mismo Durango pues es un porcentaje importante de simpatizantes. Pues sí, híjole, ¿cómo llegué a a este momento? Pues es difícil, Armando. Fíjate que yo, pues un poco presentándome y voy a tratar de decir lo que nunca he dicho, pero bueno, nací aquí en Durango. Mi papá era un hombre, pues desde mi punto de vista, adelantado a su época dentro de muchos jóvenes que tenían esa pasión de luchar o de integrarse a lo que estaba pasando en el mundo, toda esta revolución política, pero también la revolución que venía con esta parte de la modernidad, de la música, del integrar a los jóvenes a una forma de vida donde antes no estaban tomados en cuenta. Entonces creo que me tocó tener un papá muy en esa onda, por así decirlo, y con un gran interés por participar en la vida política, o no participar en la vida política, pero sí integrarse a la revolución política del país, porque en esas épocas pues los jóvenes realmente no pensaban en integrar o pertenecer a un partido político, porque no existían partidos de izquierda. Bueno, no existían algo que integrara a los jóvenes. Pero bueno, yo vengo de esa escuela donde mi papá pues era un hombre de izquierda, perteneciente a la Liga 23 de septiembre, con lo cual desde yo muy joven pues tuve este panorama de que había dos formas de visiones de país, tal vez una muy representada por el PRI, tal vez otra muy dispersa en todo el país, que era lo que se conformaba como la izquierda en ese momento, ¿no? Grandes admiradores de la Revolución Cubana, de Che Guevara, de todo este tipo de cosas. Nazco en este tipo de situación. Después me voy a la Ciudad de México. Mis papás se separan, me voy a la Ciudad de México, vivo allá muchos años. Pero también la parte con la familia de allá pues era muy izquierdosa, muy metida en los movimientos. Me toca este 88 o 87 con el cardenismo. Con el cardenismo. Entonces pues también yo creo que ahí, más allá, si bien había vivido lo de mi papá, el cardenismo ya me integra con una forma de pensar propia, porque creo que desde muy chico tenía esa sensibilidad hacia estos temas. Como cualquier niño, a veces tiene sensibilidad para unos temas y para otros no. En este tema en especial pues a mí me llamaba mucho la atención. Y luego algo que se ha perdido, la música y la cultura acompañaban muchísimo estos movimientos. Hoy no existe música de izquierda o no existe movimientos culturales fuertes. Como en otros países sí se dio, ¿no? En Argentina, en Chile, siempre hubo como un acompañamiento del nuevo canto y de la música de protesta. Aquí tal vez en los 60s y 70s se dio, pero sí ha sido una especie como de hueco, ¿no? Que hemos visto. Sí, ya no existe realmente. Por eso hoy creo yo que las luchas de izquierda han cambiado, porque no podemos estar luchando por un modelo que inclusive ya ni siquiera existe.
Esa es la realidad. Hemos sido superados por el neoliberalismo, por todo este tipo de instrumentos económicos que utilizan los países, pero que finalmente permeó en toda la década de los 90 hasta hace 2-3 años que el COVID vino a darle en la torre y hoy viene totalmente en declive. Vemos como nunca, yo creo que nosotros somos todavía, nosotros dos, aunque seamos, somos la generación que vimos surgir un Estados Unidos como la primer potencia mundial, como esa hegemonía mundial, claro. Así, ¿no? Entonces, hoy ya no es así, hoy las luchas son totalmente diferentes. Entonces, pues en pocas palabras, esa fue mi vida. Nunca, ya después en mi juventud nunca pensé integrarme a ningún partido, porque de cierta forma la lucha de la izquierda en México de alguna forma, primero te preparaban, o tú te preparabas en la vida para no pertenecer a ningún partido político, era algo ilógico que tú buscaras algo de esa magnitud, pero también porque eran parte de los principios. Pero también yo tuve muchísimos intereses en la vida. Me fui a vivir ya terminando la prepa y demás, me di mi año para sabático. Pero finalmente me enredé muchísimo, me clavé muchísimo en la actuación y terminé estudiando 3 años actuación en la Ciudad de México. También en Aguascalientes llevaba años estudiando en la carrera. No la carrera, pero sí llevaba yo estudios continuos de música, de Escuela Manuel M. Ponce, en música clásica, de tal forma que realmente a mí lo que más me apasiona en la vida hasta el día de hoy es el arte y la cultura. ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, pues finalmente, después de muchos años de andar de vago por todo México, conociendo, experimentando, viviendo de lo que mi familia sabe hacer y lo que me enseñaron prácticamente desde que nací, que es vender mercancía. Vengo de una familia de comerciantes. Sí, es cierto. Te podría decir que nací de veras, no es broma, entre cajas de botones, y luego te cambiaban a las anelinas y luego te echaban ahí arriba de unas cartulinas. Allá por la Vaca Ortiz, por esas calles, ¿no? Sí, Madero y Vaca Ortiz, un negocio que en su tiempo, a lo mejor hoy las nuevas generaciones no lo conocen, pero en su tiempo fue emblemático, que fue la Mercería Iris, que era un negocio que tenía de todo. De hecho, las casas, cuando poníamos, ya ves que en las casas siempre hay un lugar donde pones de todo. Sí. Decía uno, nosotros tenemos nuestra Mercería Iris aquí, en esta parte de la casa. Ahí, lo que no encontrabas, ahí estaba. Fíjate, yo no sabía ese tipo de cosas, pero sí era una tienda que realmente tenía de todo, porque mis abuelos acostumbraban comprar muchísima mercancía, ahí invertían todo, de tal forma que a veces esa mercancía ya había pasado de moda, pero ellos seguían teniendo todavía en su inventario ese tipo de detalles. Entonces nací ahí desde muy chico. Realmente yo te podría decir que yo iba a la escuela Guadalupe Victoria y ya me llevaba en una bolsa lápices, en otra borradores, y yo ya en el recreo y me buscaban, oye, un lápiz y demás. O sea, fue una forma de vida que realmente fue una carrera. Aparte, en mi familia siempre teníamos esos estándares del tío que mira lo que hizo y empezó con una cajita de borradores y mira dónde llegó. Te acordarás de Bazar Iris famoso. Eso es interesante, ¿no? Porque no conozco tu opinión, pero me imagino que también el emprender o el promover proyectos sociales y productivos, pues es importante, ¿no? También forma parte de la transformación. No solamente quedarse en decir hay programas, porque es una crítica que se le hace a la 4T, ¿no? Que los programas sociales es repartir dinero, pero yo siento que también hay una vocación, debe de haber una vocación de productividad, ¿no? Claro, pues es que esto es emprender, finalmente buscar ahora sí que se hace camino al andar, y estamos emprendiendo una búsqueda de... ahorita me puedo equivocar en cualquier cosa que diga y no lo quiero hacer, pero sí, finalmente es el emprender, el buscar. No todo ni está concluido ni estará en los próximos 100 años, porque este es un avanzar de todo. O sea, las tecnologías nos rebasan, las políticas nos rebasan, la geopolítica nos avasalla, nos envuelve. Entonces transitar, la pobreza es un fenómeno mundial, ¿verdad?
O sea, no es algo exclusivo de México. Entonces es avanzar contra esos males que aquejan a la humanidad finalmente, ¿no? Y otra vertiente que yo siento es la comunicación, ¿no? Que también has tenido parientes muy cercanos, tu propio papá. Yo me acuerdo, voy a decir que me estoy acordando ahorita que me eché un café con él cuando se creó el Órale Qué Chiquito, ¿verdad? Y platicamos y me dijo, oye, ¿no quieres ser el director? Y por lo menos escribí en el número 0, el 1 y los primeros números. Entonces creo que es también otra vertiente, ¿no? Me imagino que te alimentó el asunto de la comunicación. Fíjate que desde muy niño mi papá era, yo tendría que, serían unos 7, 8 años, mi papá era corresponsal del Día y del 1+1. Entonces yo generalmente estaba al lado de él cuando transmitía, porque tenías que llamar de larga distancia y pasarle todo. En Durango pasó eso y lo repetía porque me imagino que allá a lo mejor la recepción telefónica no era lo mejor y finalmente él repetía las noticias. Te digo, yo creo que ya tenía yo una sensibilidad para eso. Pero bueno, finalmente, ¿cómo llegué aquí? Lo digo rápido. Obviamente tiene que ver mucho el papel de mi familia, el papel de mi papá en los medios. Fui invitado a un programa para hacer un análisis, pero yo desde el principio demostré mi forma de ser, de pensar abiertamente. Si me corrían al otro... Bueno, no si me corrían. Si no me volvían a invitar al otro día, te soy muy sincero, para mí era prácticamente lo mismo. Para mí ya había valido la participación y era fundamental lo que decía. Dar una opinión, un punto de vista sobre pues un movimiento que gobierna el país y que le ha dado un rumbo y una... Bueno, en ese momento todavía no llegaba López Obrador, pero yo estaba convencido y apostaba y lo decía en las mesas de debate, va a ganar López Obrador por esto. Y finalmente así se me fueron abriendo los espacios y finalmente esos espacios son los que me han dado a conocer a la gente y los que a mí me hacen pretender entrar en este juego. Perfecto. Para no decir más. Pero sí, sin duda ese final, los últimos 5 años de mi vida son fundamentales en ese sentido. En ese sentido. Y bien, pues aquí en Armando Diálogos, como usted sabe, siempre hemos promovido esa pluralidad y el análisis, porque finalmente el diálogo, el debate, la discusión de diferentes puntos de vista es lo que enriquece la vida social y política. Y bueno, pues tenemos aquí de invitado a Carlos Garza. Y pues vamos a seguir entrevistándolo aquí en Armando Diálogos. En un momento dado más se incorpora Armando Mesa, que también va a seguir con esta entrevista y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Y vamos a hacer un pequeño corte, pero aquí seguimos en Armando Diálogos.